Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto tenerlos a todos aquí otra vez el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial, su nombre es Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Me da mucho gusto. Ana es una persona que conocí hace algunos años por cuestiones laborales, Como 10 años, más o menos, tal vez. más o menos unos 10 años. Sí, como 10 años, porque, bueno, la vida nos juntó de alguna manera y recuerdo de la nada empezábamos a platicar de uno, de otro tema y algo que con el tiempo descubrí es que a Ana le gustan mucho los libros, Sí, inclusive llegó a escribir por ahí un libro, me parece. algunos cuentos, sí. Entonces, yo creo que este es un capítulo que encaja perfecto para tacos intergalácticos, ya que a los seres extraterrestres les encantaría saber por qué escribimos libros. Pero antes de que entremos en materia, me gustaría que te presentaras. Háblanos un poquito de ti, en general. Wow, ok, pues me llamo Ana, em, feliz de estar aquí, sumamente agradecida con la oportunidad de conocerte y de estar en este espacio, que es un reflejo de ti, que esto es algo que tú siempre has sido, estas ganas de querer saber más, y no solamente querer saber más, sino querer compartir más. Y tú eres ese tipo de personas que a mí me encantan. Y lo comento porque creo que es parte de la presentación que yo te puedo hacer de mí. Soy Ana eh, y soy una apasionada de las personas apasionadas. Y si no las encuentro, me gusta crearlas a mi alrededor. Me gusta encontrar posibilidades en las personas y ayudarle a esas personas a ver esas mismas posibilidades. Me gusta intervenir, a veces de manera muy directa, en decisiones de las personas. Llevarlos a ese punto incómodo donde dan el salto. Me encanta ser ese tipo de persona. De profesión soy mercadóloga. Tengo una maestría en dirección. Estoy estudiando un doctorado en desarrollo humano. Wow. Y poco a poco el camino me ha llevado a descubrir que algo que yo he hecho durante muchos años, que es ayudarle a las personas a hacerse las preguntas correctas, es algo que yo quiero hacer más, ayudar más a las personas. Y los estudios que estoy haciendo ahorita me han llevado a entender que ayudar a más personas es algo que está en la naturaleza, ¿no? Y que quiero seguir desarrollando. Entonces soy esta persona. Me encanta mi trabajo. Trabajo en temas de capacitación. Dirijo un equipo, un extraordinario equipo de trabajo. Me gusta mucho escuchar historias de las personas, observar a las personas, no como boyerista. Espera, eso sonaba mejor en mi cabeza. Suele pasar, Suele suele pasar. pasar. Me gusta mucho observar a las personas, así casi de una forma muy meticulosa. Observar a las personas por qué hacen lo que hacen. Más me intriga por qué no hacen lo que no hacen. Entonces, bueno, soy una apasionada de las personas, es lo que te puedo decir. He trabajado en múltiples cosas, con múltiples proyectos, he nutrido diferentes espacios y ahorita estoy aquí tratando de llevar un libro a una cena de tacos intergalácticos contigo. Perfecto. Muy bien, aquí yo creo que algo que nos motiva y como lo dices muy bien es nos gusta conocer a las personas y es ese pequeño ejercicio mental de salirnos del planeta y al final probablemente los seres intergalácticos seamos nosotros mismos tratando de explicar cómo somos y por eso abordamos diferentes temas. Y cuando empezaba a pensar en los invitados dije, tengo que invitar a Lali.
Porque es una apasionada de los libros. De hecho, algo que te confieso es que me daba miedo a veces escribirte mensajes de WhatsApp y ponerles falta de ortografía. Decía, no. Pero gracias a eso también, por ese miedo, entre comillas, mejoré mi redacción. O sea, Wow, ok. Tuviste un impacto en mi vida profesional y no lo sabías probablemente. No lo sabía. Entonces cuidaba mucho la redacción en correos, en WhatsApp. Creía que, bueno, vi que el profesionalismo también se puede transmitir en la manera que escribes. Y eso no me lo enseñaste directamente, pero sí indirectamente. Porque me gustaba tener un nivel de plática inteligente, por así decirlo, ¿no? Wow. Gracias. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo y por qué entraste a este maravilloso mundo de la lectura? Ok. Porque tenía una vida vacía y esa vida vacía, para mi fortuna, la llené con libros. Hay que identificar que somos los hijos. Tengo 44 años, entonces soy hija de personas que no eran precisamente muy amorosos y que yo pensaba, mis papás no son amorosos. No, realmente la generación no era muy amorosa. Entonces, esos vacíos de abrazos y de cariño y de muchas cosas, yo las llené con mis propias historias. Afortunadamente para mí, lo que yo tuve cerca eran libros. Las personas, todo vacío tiende a llenarse, lo sabemos, ¿no? Entonces hay personas que en mi misma condición a lo mejor llenan sus vacíos con la música o con vecinos o con adicciones. No juzgo, yo respeto todo. Pero en mi caso muy particular, estos vacíos, estos silencios, estas faltas se llenaron con libros. Los libros en mi casa, los que escondía mi papá, los que escondía mi mamá, los que escondía mi hermano debajo de la cama, todos esos me los chuté. Entonces, yo comprendo muy bien, por ejemplo, a Isabel Allende, que dice pues, que ella desde muy chica tuvo un despertar sexual. Y no porque signifique que desde muy chica tengas prácticas, sino que desde muy chica tienes un acceso a una lectura que te permite entender que somos cuerpo, ¿no? Y que el cuerpo se expresa. Entonces, yo desde muy chica tuve acceso a mucho tipo de literatura. Desde los hermanos Grimm, que me fascinaron, hasta el Mil Chistes, ¿no? Y pásale por ahí, por todas las novelas rosas que tenía mi mamá, por todos los libros de la Revolución Mexicana que tenía mi papá. Y eso, o sea, mis vacíos, estos silencios se fueron haciendo cada vez más presentes en mi vida. Que llegaba yo a la casa de la abuela y pues yo mis vacíos era, ¿yo qué hago aquí? No sentía, no tenía como muchos primitos de mi edad tal vez, o no había mucha comunicación, y siempre encontraba el cuarto de los libros. Siempre encontré el cuarto de los libros en mi vida, primero en mi casa, luego en la casa de la familia, luego en las escuelas encontré el cuarto de los libros, que es la biblioteca. Eso también, ahí se fue haciendo mi vida, ¿no? E ir descubriendo que mi vida se hacía mucho más grande conforme más libros se acercaban a mi vida. El día de ayer, con el fútbol de México contra la República Checa, me acordé de este imprescindible de La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, donde su protagonista se llama Teresa. Y Teresa, para todos lados, carga un libro. Y el autor dice, la describe como alguien que trae un libro como quien carga un crucifijo, o sea, un objeto de protección. Eso se volvió el libro para mí. Tan así que yo te puedo decir, tengo bolsas que tienen libros impresos, tengo llaveros de libros, tengo colguijes de libros, tengo aretes de libros, porque para mí el libro es realmente una llave. Una llave, si nos están escuchando nuestros amigos intergalácticos comiéndose unos tacos, el libro es la gran llave para que nos conozcan. ¿Cómo somos? ¿Por qué somos como somos? En el libro encuentran los grandes momentos de luz y de oscuridad
de la historia de este planeta y que hemos tenido grandes representantes de la humanidad que han plasmado historias fantásticas y que si nos quieren conocer, híjole, los libros. Hay algunos autores que no les recomendaría, pero, insisto, yo no juzgo. Pero sí, los libros, definitivamente los libros, siempre los libros. Yo lo he dicho muchas veces, a mí mis padres me dieron la vida, pero los libros me salvaron la vida, literal. Si los seres intergalácticos llegaran y tuviéramos... Bueno, llegan los seres intergalácticos al mundo y lo único que encuentran son los libros. ¿Qué podrían conocer de los humanos? Pues depende de qué libros se van a encontrar, ¿no? Por eso te decía... Igual, es como entrar al cuarto y ver desde los libros abajo del colchón del hermano. Pues mira, las novelas. Yo creo que si un día llegara... yo creo que ya están aquí. Es probable, no lo sabemos. Sí, o sea, por favor, no podemos creer que en miles de años no hemos hecho visitas, o sea, que tal vez nosotros somos una especie que no ha viajado tanto como ellos, no significa que ellos no lo hayan hecho ya. Correcto. Y el hecho de pensar de que pueden viajar nos hace suponer que tal vez no están tan desarrollados, porque si todavía viajan en naves, entonces no están tan desarrollados como podríamos pensar. Porque ya no usar naves, ya estaremos hablando de otra cosa. Pero bueno, si ellos llegaran y encontraran libros aquí, yo creo que aquí hay una parte muy interesante porque descubrirían algo muy valioso que menciona, creo que es K, en Los Hombres de Negro. Dice, el ser humano es inteligente, pero la masa es idiota. Y yo creo que si llegaran los seres intergalácticos y vieran los libros, entenderían que hay muchas historias individuales de gran valor y de gran trascendencia. Pero de repente los bestsellers se confundirían. Así como, ¿por qué este libro llegó a ser un bestseller? Es una porquería. ¿Por qué? ¿Por qué cuando una masa se enfoca en algo, ese algo a veces no resulta ser lo mejor? A diferencia de los tacos. Los tacos sí, donde vean mucha gente, los tacos están buenos. Sí. Pero no precisamente con los libros. Muchas veces las grandes joyas de la literatura no son aquellos que llegan a los primeros lugares. Ni siquiera pueden ser aquellos que consideraríamos las joyas de la literatura. Es como las obras de arte, ¿no? ¿Quién dicta el precio de una obra de arte? Y todos los demás creemos que lo es. Y se murió el artista, ¡fum! Ya es carísimo. Pero ¿quién lo dijo? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el sustento? ¿Qué te hace sentir? Y aquí es muy interesante, si los seres intergalácticos llegan, supongamos que no están, llegan y leen un libro, tendríamos que pensar, ¿qué sienten ellos? Vamos al punto de que todos fuimos creados, ¿no? Pero fuimos creados por el mismo Dios. Y estoy hablando del Dios del punto número 1, ¿no? Porque sí podemos hablar de Buda y podemos hablar de Jesús, pero pues realmente ellos son grandes seres ascendidos, grandes seres con mentes superiores, pero Dios como tal, no masculino, no femenino, sino Dios, mente maestra, fue la mente maestra de todo el universo. Y si fue la mente maestra de todo el universo, entonces nuestros hermanos alienígenas son mucho más parecidos a nosotros de lo que pensamos. A menos de que pensáramos que existen diferentes dioses, creadores de diferentes galaxias, pero yo creo que no. Yo creo que sí hay una gran similitud y que si ellos un día llegan y encuentran los libros, sí van a notar una gran riqueza del espíritu del ser humano, una gran complejidad. Armonía, color, amor. Y creo que ellos, mediante los libros, se darían cuenta de lo que yo te estoy diciendo ahorita, que somos mucho más parecidos de lo que tal vez ellos están pensando. Porque puede que nos vean como seres inferiores. Si ellos pueden viajar y nosotros todavía no, pues los inferiores somos nosotros. Pero no inferior como malo, sino como alguien de prepa podría ver a alguien de kinder. Sí, bueno, apenas
apenas estás en desarrollo. Pero aquello donde el ser humano expresa su espíritu, creo que ahí no hay edad ni desarrollo. Y creo que ahí, quien sea que nos lea, va a sentir una gran empatía y un gran amor por nosotros. Qué bonito. ¿Usted cree que los humanos son los que inventaron a las historias, o las historias son las que crean al ser humano? Es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué habrá sido primero? Sí, pero realmente no es tan difícil de pensar. Es decir, las personas son las creadoras de las primeras historias y las primeras historias dieron forma a los siguientes humanos. O sea, no hay gran complejidad ahí. ¿Qué tenemos? Si nos vamos años y años y años atrás, en la época de las cavernas, lo que nos dicen es el ser humano empieza a contar historias. De hecho, hay un libro extraordinario que se llama De animales a dioses, me parece. Y ahí nos dice, bueno, ¿qué nos hace diferentes? ¿Por qué nosotros dominamos? No somos los más listos. ¿Por qué dominamos? Nos comunicamos. Otras especies también se comunican. El pulgar. Otras especies también tienen otras formas, también tienen pulgar. O sea, ¿qué? ¿Qué pasó? Y curiosamente dice este libro que la gran habilidad del ser humano que lo hace dominar el mundo es su capacidad del chisme. Su capacidad del chisme, no la capacidad de comunicarse. La capacidad del chisme, porque el chisme es aquello que cuentas sin ninguna necesidad práctica. Y es lo que permite que el ser humano vaya teniendo fortaleza y estructura social. Porque la comunicación no hace fortaleza y estructura social en los animales. El chisme hace fortaleza y estructura social en las personas. Entonces, todo ese contar historias se forma parte del ADN del ser humano. Contar historias. Y lo hace desde que se dio cuenta que tenía algo de qué chismear, ¿no? Es que fui y cacé el mamut y mira, te lo voy a dibujar y mira, te voy a contar cómo estuvo. Y empiezan a hacer todo esto por esa capacidad del chisme. ¿Realmente sabemos que mataban 2 o 5 mamuts o cuántos? O tal vez no, o tal vez... Pero era la capacidad de inventarse algo para contarle a alguien más. ¿Y por qué cree que necesitamos esa... ¿Por qué tenemos esa necesidad de crear ficción? De crear mundos imaginarios. Ok. Estimados alienígenas, esta es básica. Esta va a venir en el examen. La básica del ser humano es nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y muchas personas piensan, creo yo erróneamente, que eso de reproducirse es tener hijos. Pero para nada. Absolutamente para nada. Llega un momento en la vida de cada persona que necesita reproducirse a sí mismo. ¿Y cómo es reproducirse a sí mismo? Estamos haciendo un podcast. ¿Tú qué crees que es? Si no es tu hijo, si no es tu forma de reproducirte en este momento de tu vida. Es que yo lo venía pensando desde hace tiempo, pero ahorita, porque ahorita te es imperioso reproducirte. Porque no quieres irte de aquí, no quieres irte de este planeta sin haberte reproducido. Y todas las personas anhelamos la reproducción. Mediante hijos, mediante ideas, mediante obras sociales, obras de arte, mediante todo lo que sea creación, lo anhelamos. ¿Y por qué lo anhelamos? Nos dicen que fuimos hechos a imagen y semejanza. Hechos a imagen y semejanza de algo. Ese algo anhelaba reproducirse. Ese algo anhelaba ver su reflejo y decir, qué guapo soy, qué inteligente soy. Porque si no te ves en algo, entonces no te ves. Y si no te ves, ¿cómo sabes que existes? Entonces, esta gran inteligencia se desdobló en nosotros. Y nosotros estamos aquí con una gran necesidad de reproducción.
Hay un libro de los 50 más o menos, ahí por el tiempo de Octavio Paz y El laberinto de la soledad. Hay un libro que se llama La psicología del mexicano, buenísimo, buenísimo el libro. Y dice que el pobre se llenaba de hijos porque era lo único que podía tener. Porque él deseaba tener algo y tener hijos. Le salía gratis y aparte tenía mano de obra y aparte... Pero aparte de eso era reproducirse a sí mismo. O sea, vamos a pensar en estas personas que no tuvieron educación, que no tenían acceso a grandes cosas, a grandes momentos, a grandes espacios. Su forma de reproducirse era tener hijos. A mí me entristece mucho que ahorita haya tantas personas juzgando. Es que los pobres, si son pobres, no deberían de tener hijos. Oye, forma parte intrínseca, es tu necesidad, necesitas reproducirte, porque si no te vas. Y te vas sin dejar al menos una señal de que fuiste real. No soportamos la idea de partir de este planeta sin haber dejado algo que lleve nuestro nombre. Llámale hijos, llámale una calle, llámale un podcast, una historia, un libro, una ficción. Yo quiero contar eso. Los mexicanos tenemos una habilidad extraordinaria para narrar historias. Mi padre, don Enrique, que en paz descanse, era un tipo extraordinario contando historias. De verdad, o sea, era una cosa fantástica. Y yo no lo hago mal. Y entonces mi hija, soy la afortunada madre de 3 chavales. Tengo un hijo adolescente, saludos Aarón para cuando lo veas. Tengo un niño en primero de primaria, que es Chuchito, hola Chuchito. Y está mi bella, Ana Isabela, que está por entrar a primero de primaria. Entonces Ana Isabela me dice, mami, acompáñame al baño. Entonces la tengo que acompañar al baño. Y cuando la acompaño al baño, ya sé por qué me lleva al baño. Me dice, se sienta para hacer lo que tiene que hacer. Cuéntame una historia. Entonces le cuento historias de botones y la historia de las ranas y la historia de las hermanas y la historia de las hormigas y entonces ella se está acostumbrando a que las historias es algo que ocurre en la intimidad entre ella y yo, porque son las historias a la hora del baño y son las historias a la hora de dormir. Pero a mí me encanta saber que esto que mi padre me heredó, yo se lo estoy heredando a ella. Porque ahora a ella le gusta contar historias y es muy buena para contar. Me estoy desdoblando. Tengo la fortuna de tener hijos, pero yo quiero más. Quiero seguirme desdoblando. Quiero escribir libros, ya lo hice. Quiero dar terapia, lo voy a hacer. Y es el desdoblamiento permanente porque forma parte intrínseca de tu ser humano. Fuiste hecho a imagen y semejanza de alguien que se quería desdoblar. ¡Wow! Qué bonita manera de pensar. Qué increíble. Nunca había escuchado eso. Nunca había escuchado. Y tiene todo el sentido del mundo el querer reproducirte y querer dejar algo de ti en el mundo. Y los hijos son eso, ¿no? Pero quien... Le comentaba antes de que iniciáramos el podcast, hoy veo muchas personas que no quieren precisamente tener hijos carnales, por así decirlo, ¿no? Pero buscan alguna otra manera de reproducirse. Sí. Y me emocionó mucho la manera en cómo lo cuenta y creo que lo explicó de una manera muy, muy clara y muy emocional. Bueno, a mí me llegó mucho como darme cuenta de algo nuevo que no conocía. Le comparto que la escuchaba en este momento y sentía que esto estaba tomando vida. Es que esto está hecho para ti. Y por eso estoy hoy aquí. Porque tú tenías que escuchar eso. Porque es muy importante que la gente que no tiene hijos sepa que no están fracasando en absoluto. Porque nunca se trató de eso. Jamás se trató de eso. Se trata de desdoblar tu alma, expresar tu alma.
No eres un hijo, eres tú desdoblándote de la forma como quieras. Eso es amor. Y es la parte que tienen que ver quien sea que nos observe, que somos capaces de profundo amor en diferentes manifestaciones. En libros, en hijos, en podcast, en ayudar a una persona a cruzar la calle, en pagarle el café al que iba adelante porque no traía cambio. Somos seres desdoblándonos a través de manifestaciones de amor. Eso somos. Wow. Esto es increíble. No esperaba algo tan fuerte, tan íntimo, Muchas gracias por compartir algo tan valioso para el mundo. Gracias a ti. Estoy impresionado, pero muchas gracias. ¿Qué es lo que hace que un personaje imaginario llegue a sentirse más real que algunas personas que conocemos? Los vacíos existenciales. No puede ser. No puede ser que estemos tan desentendidos del mundo que creamos que un personaje se sienta más real. Eso para mí me habla de un gran vacío y de una gran tristeza y de una gran soledad, porque lo que está pasando realmente está fuera del libro. El libro no puede ser tu sustituto de la realidad. Y mira que amo los libros. Amo los libros y cargo con un libro prácticamente siempre. ¿Y hay libros en el baño? Sí, por supuesto, claro que sí. Que no se sorprendan los alienígenas, claro que hay libros en el baño. Pero la vida ocurre fuera del libro. Cuando ocurre esto, que hay personas que sienten mayor conexión con el personaje que con la gente de afuera, me hace pensar en... ¿Te acuerdas de los tamagotchis? Ajá. Sí. Gente que prefiere tener un tamagotchi a una mascota real. Tu mascota Raúl está, la mascota real está ahí, está presente. Te implica un compromiso emocional, un compromiso económico, un compromiso de tiempo. El Tamagotchi no. El Tamagotchi es un tema egoísta, satisfacción personal, juego contigo, te dejo. Juego contigo, te dejo. Sí, sonaba a mitad de la clase y si no lo atendía se moría. Y se muere y ya reinicias y empezaba otra vez, ¿no? Entonces, los personajes del libro es, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, se murió al final! Lo voy a empezar a leer desde el principio. Porque me hizo sentir algo. El personaje se muere, lo voy a volver a leer de cuando estaba vivo y lo voy a volver a leer. No. O sea, sí es... tuve la gran fortuna de dirigir la puesta en marcha del Centro de Lectura, que está ubicado en Leona Vicario. Me tocó ser la mamá de ese proyecto y fue mi gran proyecto, uno de mis grandes proyectos de vida. Y recuerdo que llegaban muchas mamás a pedirme consejos de lectura para hijos de diferentes edades. Y una mamá me preguntaba, oye, ¿qué libros le puedo recomendar a mi hija? Algo de autoayuda, algo. Una novela. ¿Cómo que una novela? Yo, sí, claro que sí, porque en la novela tu hija va a leer cómo una persona tiene problemas y sale de los problemas. Una persona real. Una persona sale de los problemas. Pero tú tomas de ahí lo necesario para nutrir tu vida y hacer la expresión en la realidad. Pero si es que estoy tan comprometida con este libro que ya no me comprometo, que ya las demás personas no me parecen tan interesantes, es porque no te has involucrado lo suficiente con las personas. Las personas son maravillosas, son fantásticas. Los seres son extraordinarios, complejos. Hay gente que se enoja por nada. Hay gente que quiere hacer que te equivoques. Y hay gente, o sea, la verdadera novela está aquí afuera. Los grandes personajes están aquí afuera.
El libro es un Tamagotchi, no te enamores de un Tamagotchi. Son maravillosos, son encantadores, los libros nos enriquecen. Toma de ahí para que tu vivencia afuera sea mucho más rica, no para que te desconectes de la realidad. Tu vida está fuera del libro. El libro te enriquece, pero tú tienes que ser el verdadero receptáculo de esa riqueza. Porque si no, lo que estás haciendo es dejar de vivir. Porque el libro no va a vivir por ti. El libro no se va a casar por ti. El libro no va a tener relaciones con sus vecinos por ti. El libro es extraordinario por lo que te da, no por lo que tú dejas de hacer por un libro. Entonces, aquellas personas que están súper emocionadas con tal saga y solamente viven por el personaje, es bien lindo. Yo también me he enamorado de muchos personajes, pero siempre recuerdo que los personajes más encantadores, las historias más interesantes, no están en un libro. O sea, no. Lo que haya escrito Kundera, lo que haya escrito Borges, lo que haya escrito García Márquez, lo que haya escrito Isabel Allende. Isabel Allende siempre escribe de mujeres extraordinarias. Todos sus libros están pensados en mujeres de gran carácter, que se enfrentan a grandes problemas. Ninguna de ellas es tan extraordinaria como tu vecina si tú le dedicas el tiempo suficiente para conocerla. O sea, todos aquí, a donde voltees, son personas, son guerreros. Todos, todas. Son historias extraordinarias. Pero a veces el ser humano se vuelve flojo en sus relaciones. Se vuelve flojo en sus relaciones y en lugar de seguir viendo lo que hay, pues se pierden en un libro y creen que es una pérdida de tiempo, pues que los hace mejores, porque están leyendo un libro. Y no, leer un libro no te hace mejor persona. Si no sacas de ahí las herramientas para ser mejor persona. ¿Y por qué cree que aquí en México la cultura de la lectura no está tan arraigada como... Bueno, yo pienso que México sería otro, o no lo sé. ¿Qué opina de que el nivel de lectura aquí en México no es tan alto como tal vez desearíamos? Pero por otro lado, pues los mexicanos nos quieren mucho y vienen y nos admiran y somos creativos, somos alegres, queremos. Y tal vez en otros países, por ejemplo, me ha tocado, en mi experiencia, no digo que así sea, pero en mi experiencia, por ejemplo, estar en Europa, son personas que leen mucho más, pero también son personas que yo veo como más frías, que les cuesta más trabajo conectar con las personas. ¿Qué opina al respecto de...? Bueno, hay dos temas. Primero, tengo una teoría. Amigos intergalácticos, tengo una teoría. Cuando lleguen al planeta Tierra, quiero que nos vean como una gran escuela, ¿no? Esta gran escuela tiene la oficina de la dirección, que quizás sería Estados Unidos, no estoy segura. Y tiene también la cafetería, posiblemente sería Francia, por sus alimentos. Tiene el laboratorio de química, tiene el laboratorio de física, tiene salones donde la gente va estudiando. Y México sería el patio del recreo. Yo creo que México sería el patio del recreo. Es una idea que le vengo dando vueltas desde hace mucho tiempo. Y entonces, ¿qué pasa en el patio del recreo? Todos quieren estar en el recreo. Todos quieren estar en el patio del recreo, pero saben que es nada más para un ratito. Sí. Y ya luego se van a sus salones a seguir aprendiendo, a seguir desarrollando, a hacer experimentos, etcétera. Pero el patio del recreo es el patio del recreo. El asunto es que nosotros nos quedamos en el patio del recreo siempre. No tenemos un salón de clases. No tenemos un laboratorio. Entonces la gente se tiene que ir. Si quiere hacer laboratorio, se tiene que ir. Si quiere ser alta dirección, se tiene que ir. Si tiene que pensar en términos gastronómicos, aparte de León, que están los grandes tacos, pero cuando se llevan los tacos
a Japón o los tacos a Alemania, o sea, wow, ¿no? Súper mega wow. Y es aquí algo muy común. Pero es porque México es el patio del recreo de este planeta llamado Tierra. Y verlo así a mí me da cierta paz, porque dejas de pelearte con lo que es y disfrutas lo que tienes. Ese es el punto número 1. El punto número 2, David, es que tú hablas acerca del índice de lectura. ¿Con base en qué índice de lectura? ¿Cantidad de libros vendidos? Tal vez alguna encuesta que he leído. Es que generalmente el índice de lectura sale por cantidad de libros vendidos. Entonces, pues yo puedo decirte que yo tengo muchísimos libros que leo y que releo y que releo y que releo y no compro tantos, ¿no? O que existen también muchas personas que se prestan libros o que leen en PDF, pero no la compra de libro. Ahora, bien, es cierto que no, visualmente no somos como países europeos donde es muy común ver a la gente con el libro, ¿no? O sea, visualmente no es tan notorio, pero yo creo que el mexicano lee. A veces no lee cosas tan nutritivas, pero sí lee mucho el Facebook y sí lee mucho las noticias de los portales. O sea, ¿qué estamos leyendo? Eso es otra cosa. Pero yo creo que el mexicano sí lee. Sí, sí lee. Sí lee. Nada más que efectivamente, ahí sí coincido, a mí me gustaría ver un mexicano que leyera cosas un poco más estructuradas, porque eso le ayuda al pensamiento. Con el Internet, tú llegas y dices, es que quiero investigar cómo viven las hormigas, ¿no? Y empiezas a investigar y cuando menos te das cuenta, pues ya estás viendo cómo se fabrican las Barbies o cómo se fabricaban en los años 80. Y nunca hubo una relación. Sí hubo una serie de clics que te llevaron a eso, pero tu pensamiento jamás tuvo una estructura y es lo que te da el libro. El libro es la gran herramienta del pensamiento humano porque te lleva de un inicio a un fin. ¿Y qué pasó? Y vuelves a leer. Y te sigues. Y subrayas. Y haces anotaciones. Es una herramienta extraordinaria para la mente. Eso sí le falla al mexicano. Lee muchas cosas, pero tal vez no de la mejor calidad y no de la mejor forma. Hoy en día que estamos en una era de inteligencia artificial donde la información la tengo inmediata, prácticamente cualquier tipo de información, la consulta es rápida y probablemente el ser humano o el cerebro humano se está acostumbrando a, a solo encontrar la respuesta rápida y no tal vez no todo el contexto. ¿Qué opina acerca de que los libros puedan dejar de necesitarse? ¿Qué podría o cómo? La pregunta más bien sería, ¿cuál sería la consecuencia de esto, ¿no? De que los libros están empezando a, a ser menos necesarios, entre comillas, porque ahora es más fácil, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia? Creo que a diferencia de muchas otras prácticas en el mundo, la lectura es algo que permanece y los libros son algo que permanece. A través de los años y los siglos, la idea de leer permanece. Es muy posible, sí, que cada vez se busque más el libro, pero el libro no va a desaparecer. No para las personas correctas, que siguen teniendo ese sentido de el objeto protector como tal, que siguen encontrando en el libro un motivo diferente para explicarse el mundo. Sí, la inteligencia artificial, sí,
Pero todo esto que tú comentas, dices, tengo la información. Ok, son libros de consulta, pero la necesidad de la novela, la necesidad del chisme, la necesidad del cuento, la necesidad de la historia, esa necesidad de la historia va a prevalecer. Porque sí, puedes encontrar cualquier información, pero dentro de ti existe una necesidad de contar historias. Y esa necesidad hará que el libro sobreviva, a pesar de todo. Yo recuerdo cuando era niño, ¿no? Era muy fácil imaginar. Era muy fácil, inclusive, tal vez ver personajes. Pero es algo que se va perdiendo con el tiempo. Porque cree que los niños es más fácil que un niño imagine más y de alguna manera natural los adultos ya no tanto. Nos volvemos flojos conforme pasa el tiempo. El niño es un Canva en blanco, ¿no? Múltiples posibilidades, todos los colores, está frente a una mesa donde tiene todo para todo. Y sabe que puede usar acuarela, crayón, plumón, lápiz, pluma, resistol, diamantina, tijeras. Lo he visto, tengo 2 niños muy chiquitos que hacen todo el desastre que se puedan imaginar y es fantástico, ¿no? Pero conforme vamos creciendo, limitamos nuestras propias herramientas. Y pues ya no andamos por la vida poniéndole diamantina a nuestros reportes del trabajo, Sí, ¿no? claro. Ya no lo hacemos porque creemos que pues, no es profesional, porque tinta negra, tinta azul, quizá rojo para algunas cosas, pero tinta negra, tinta azul. Y nosotros mismos vamos coartando nuestras posibilidades. Pero a final de cuentas es una mera decisión personal. No es que algo raro ocurra. Yo no creo que sea eso. Yo creo que es el ser humano que se empieza como a encajonar, se empieza a recortar límites, ángulos, zonas muy en específico y a definir de todo este mueble de papelería, lo que necesito son hojas blancas y pluma negra y azul. Y aquí es donde cada quien tiene que asumir la responsabilidad de qué hacer con las herramientas de tu vida. Las herramientas de tu vida tú decides si solamente hoja blanca y pluma negra y pluma azul, o si a las herramientas de tu vida de repente le metes un colorcito, ¿no? Un marcatextos. Oye, pues sí, tengo que tomar nota, pero ¿por qué no me compro un cuaderno de Los Vengadores? ¿O por qué no seguir manteniendo ese espíritu creativo, imaginativo? ¿Sabes qué? Sí, tengo 45 años, pero me voy a comprar un libro para colorear. No sabes la maravilla, lo recomiendo ampliamente para todas las personas de mi edad o más o menos o los que quieran, pero lo que más disfruto yo hacer con mis hijos es colorear. Y ellos lo saben. Mamá, vamos a colorear. Sí, vamos a colorear. Y entonces salen, ¿no? Los dibujos que Mickey Mouse, que todas las caricaturas que te puedas imaginar. Y es colorear. Colorear, colorear, colorear. A veces nos hace falta estar más en contacto con niños para recordar que todavía existen todas esas posibilidades dentro de nosotros. Y bueno, pasa que naces y tienes a lo mejor hermanitos o primitos de tu edad, y esos hermanitos o primitos de tu edad pues van creciendo junto contigo, ¿no? Uh-huh. Y sí, llega el momento en que tienes hijos. Esa es tu gran oportunidad. O los hijos de los amigos, o los hijos de los vecinos, o... Es fundamental regresar al origen para reencontrar aquello que empezábamos a perder de nosotros. Regresar al origen es la gran oportunidad como seres humanos para reconectar con ese gran momento, ese gran estallido energético donde éramos todas las posibilidades. Cuando naciste eras todas las posibilidades, elegiste algo. Pero en medida de que tú regreses a estar en contacto con ese momento, no puedes volver a ser un niño de 6 años, pero puedes volver a estar en contacto con niños de 6 años. Y eso te expande la mente. Entonces lo hace por disfrutar
Ya ni siquiera por acompañar a sus hijos, pero lo hace también por usted. Sí, porque creo que tenemos que ser muy inteligentes con las cosas que hacemos y desde dónde las hacemos. Si yo estoy leyendo un libro para pasar el tiempo, perfectamente puedo pasar el tiempo. ¿Sabes qué? Me quiero desconectar, me voy a ir a una cafetería, me voy a llevar un libro, no quiero pensar en nada y voy a poner a leer. Y el libro pasa por tu vida y cumple el objetivo. Los libros son tan nobles que un mismo libro puede cumplir N cantidad de objetivos, ¿no? Hasta para emparejar una mesa te ayuda el libro. Pero entonces, esa fue tu experiencia con el libro. El tema con los hijos o el tema con cualquier persona, David, es que esto es extraordinario. Si tú estás con alguien, tú decides si es para pasar el rato o si es para enriquecerte. Y ahí es donde de repente algunas personas cometemos esos errores, ¿no? Ándale, pues vamos a jugar. ¿Qué quieres jugar? A las muñecas. Sale, yo aquí te veo. Ok. Los hijos lo van a agradecer porque estás ahí. ¿Pero te enriqueció de alguna manera? No. Cumpliste, estuviste ahí, le preguntaste cómo se llama tu muñeca. O peor si estás en el celular. Pero volvemos a lo mismo. Es tu experiencia con el libro, tu experiencia con los hijos, con los niños, con las mascotas. Sacas a pasear a tus mascotas. ¿Vives la experiencia con tus mascotas o solamente cumples con el hecho de que salgan, hagan pipí, hagan popó, limpio, me regreso? Cumplí con ellos. ¿Y contigo? ¿Cumpliste? ¿Fue una experiencia enriquecedora para ti? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cuando lleguen los alienígenas, cuando nos observen los alienígenas, yo creo que va a ser una de sus grandes preguntas, porque yo me hago mucho esa pregunta. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen y más allá, por qué no hacen lo que no hacen? ¿Por qué no se involucran? ¿Por qué no participan? ¿Por qué no se apasionan, caray? ¿Por qué no se apasionan con la vida? ¿Por qué están esperando la jubilación? ¿Por qué están esperando el viernes? ¿Por qué están esperando que la vida les pase? ¿Por qué llegan a los tacos y no disfrutan cada bendito bocado del taco? O sea, hay tacos tan deliciosos. Los tacos son muy ricos. Los intergalácticos más. Y sin embargo, muchas personas van. Mi maestro de Tai Chi, que en paz descanse, decía, el gran error del mexicano, él lo mencionaba mucho, sí, el gran error del mexicano es que cuando come, está pensando en el trabajo. Y cuando está en el trabajo, está pensando en el problema de la casa. Y cuando está en la casa, está pensando... Nunca estamos donde estamos. Y cuando estamos donde estamos, el libro se vuelve extraordinario. La relación con la persona se vuelve extraordinaria. El taco se vuelve extraordinario. Hace muchos años fui a ver la Virgen de San Juan. Y te comentaba al principio, soy una apasionada de las personas apasionadas. Entonces yo fui pues en esta experiencia familiar. Y a mí lo que me apasionó fue ver a la gente que iba ahí con una fe absoluta. O sea, se les notaba en el rostro su gran amor hacia esa imagen. Llámala como le llames. Pero se veía el amor que sentían. Esa gran felicidad de llegar hasta la Virgen de San Juan y decirle gracias o entregarle sus promesas o sus plegarias o lo que tú quieras. Pero esa pasión, yo decía, wow. Poco tiempo después, iba yo saliendo del cine. En ese tiempo nada más estaba Galerías. Entonces, salía yo del cine, iba sola, me acuerdo, me gusta mucho ir al cine sola. Serían, no sé, 6 de la tarde o algo así. El sol se estaba poniendo detrás de la Comer, era la Comer entonces. ¿Podemos decir marcas? Perdón, bueno, como sea. Claro. Se estaba poniendo el sol y yo sentí una maravilla, una pasión tan desmedida que me puse a llorar en un atardecer. Y sentí por ese atardecer la misma pasión que sentí por las personas que veían a la Virgen de San Juan de los Lagos. Y entonces entiendes lo que es el significado de la palabra divino. El atardecer era divino, la divinidad.
donde encuentras una conexión con algo supremo. Llámale Dios, llámale como tú quieras, pero es esa conexión especial. Con el libro, con el niño, con el perro, con el taco. La pasión. Eso es lo que van a encontrar cuando lleguen y vean que somos gente tan apasionada, capaz de vitorear los goles de 11 personas que jamás hemos visto y nunca veremos, que somos capaces de cantar historias de personas que nunca hemos visto y nunca veremos, que somos capaces de crear grandes obras de arte, que somos capaces de amar inmensamente a personas, que somos capaces de crear tacos deliciosos, que existe la pasión. La pasión. Yo no entiendo a las personas que no sienten pasión. Es que hoy en día hasta está mal para algunas personas ser apasionado, ser intenso. No me digas, ¿en serio? Me la perdí. ¿Eso cuándo pasó? Bueno, ¿se puso de moda? O sea, por eso es tan extraño para mí. Sí, yo lo he visto de repente en Reels que estoy viendo así de... es que es muy apasionado. No, es muy intenso. Sí. Sí, híjole, entonces empiezas a limitar a las personas y creer que sentir fuertemente está mal. Probablemente está mal desbordarte y perder el control. Pero no, yo no creo que esté mal sentir apasionadamente o apasionarte por algo, o obsesionarte a un nivel sano. Digo, yo creo que siempre hay extremos que no, todo extremos podría llegar a ser dañino. Pero ¿por qué no cruzar ese límite de lo normal? Ahorita dijiste que bueno, ser apasionados y no perder el control. ¿Y qué tiene de malo en perder el control? Dicen, si tú llevas una taza de café en la mano, seguramente te la sabes, o la gente que lo está viendo seguramente se la sabe. Tú llevas una taza de café, ¿no? Vas caminando. Y de repente viene alguien distraído y choca contigo. Y se te derrama el café. ¿De quién fue la culpa? No lo sé. Tuya, porque tú traías café. Porque si hubieras traído jugo de naranja, derramas jugo de naranja. Y si hubieras traído agua, derramas agua. El problema no es que derrames. El problema es que traes dentro de tu vaso. Y por eso dicen, es que no pierdan el control. No pierdan el control porque tenemos un montón de, discúlpenme, machistas, misóginos, violadores, gente terrible, gente grosera, gente nefasta, que pierden el control y sale lo peor de ellos. Entonces, el tema no es que pierdan el control. El tema es qué tienen dentro. Porque si tú encuentras una persona, o sea, yo veo a Isabela, tiene 5 años. Y de repente su emoción es tanta que grita y... ¿Por qué? Porque se desborda. ¿Y qué crees que desborda una niña de 5 años? Pura felicidad y pura dicha. Y yo la veo y yo me lleno de alegría de saber que mi hija se está desbordando de lo que tiene dentro. No se está limitando por nada. Entonces, es que es muy intenso. Es que no pierda el control. El problema no es que derrames. El problema es de qué te nutriste. ¿Qué libros leíste? ¿De qué te llenaste? ¿Cuáles fueron las historias que te contaste y que permitiste que te contaran? Todo eso te habita. Y todo eso es lo que vas a derramar cuando alguien choque contigo. Cuando pierdas a un ser amado. Cuando tengas un accidente de auto. Cuando te roben las cosas. Cuando te caigas de tu proyecto. Vas a derramar lo que tengas dentro. Porque parece que hay personas que nada más necesitan poquito, que con poquito, ¡fum!, ¿no? Uh-huh. Eres un 10 como persona, pero te enciendes bien rápido, entonces eres un cerillo, ¿no? Sí. ¿Qué hay dentro de esas personas? Que con poquito ya te gritan, ya te ofenden, ya te insultan, ya te quieren echar el coche encima. Ya... O tal vez ya están demasiado llenos y cualquier cosa los... ¿Pero demasiado llenos de qué? De café, porque si estuvieran llenos de jugo de naranja, derramarían jugo de naranja. Entonces, ya. ¿De qué te llenas? ¿De qué te llenas?
La gente va a chocar contigo de una u otra forma. La gente va a chocar contigo. La gente va a chocar contigo. Siempre. Siempre hay alguien que va a chocar contigo. ¿Qué te vas a echar encima? Depende qué lleves en tu vaso. ¿Y qué le vas a derramar a los demás? ¿Y qué le vas a derramar a los demás? Sí, porque en muchas de esas pues traes tu vaso y no solamente te quemas con el café encima, sino que ya se lo aventaste a alguien más. Y ya se hizo una bronca y entonces... ¿De qué te estás llenando? ¿Qué libros estás leyendo? ¿Qué le estás dando a tu mente? ¿Qué le estás dando a tu vida? Eso vas a derramar. Tiene mucho sentido. No había escuchado la analogía del café. No, es buena. Ya tiene sus años. Ya estamos llegando al final. ¿Cómo crees? Sí, ¿Tan pronto? ya casi. Si no es que ya nos pasamos poquito. Pero perfecto. No hay, digo, también para mantener un marco, pero no hay, digo, la plática nos está pasando lo de hace años, ¿no? Otra vez. Y eso me gusta mucho. A mí también. Que se puede tocar un pequeño tema, una palabra y empezamos a abrir y... Nos desbordamos. Sí, nos desbordamos y no es malo. ¿No? Entonces, yo creo que esta plática, no, deben de estar muy interesados, van a estar muy interesados. Ya estoy, la escucho y también estoy diciendo, ahí tengo que hacer esto. No fuera sino de editar. Ahorita me voy a ir a editar porque mañana voy a Guadalajara y no quisiera que hasta el lunes esté listo. Una última pregunta es, ¿qué pierde la sociedad que deja de leer? Nada, siempre y cuando encuentren otras formas de sentir pasión. Soy una apasionada de los libros, pero no soy una apasionada de la música. No soy una apasionada de los museos, por ejemplo. El tema no es que los libros sean los grandes, únicos, eruditos, fuente inagotable de todo lo bueno. No. No se trata de que leas a fuerzas. Se trata de que sientas pasión por algo. Siente pasión. Apasionate con una causa. El mundo necesita urgentemente personas apasionadas por una causa. Por los niños, por los ancianos, por los perritos de la calle, por los niños sin hogar, por las ballenas, por los delfines, por tantas cosas. Solo no seas un mediocre. No leas libros si no quieres, pero no seas un mediocre. Apasionate con algo para que cuando te desdobles en algo más, sea algo más que valga la pena. No te desdobles en mediocridad. El mundo tiene mucho de eso. Hay que leer. Bueno, creo que hay que leer muchísimos libros para poder pensar así. Nada más hay que sentir. Nada más hay que sentir, de verdad, sí. De verdad, de verdad. Y ese sentir, esa pasión te va a llegar, pero sal a buscarla. No creo que esté en ChatGPT. No creo que esté en los videojuegos. No creo que esté en las revistas de sociales o en el cantante de moda. No sé, no creo que esté ahí. Veo grandes fanáticos que me parecen peligrosos. Apasionados es un tema completamente diferente. Y ese lo encuentras en San Juan de los Lagos o en un atardecer atrás de la Comer. Pero encuentra tu pasión, explota tu pasión, siente tu pasión. No te vayas de este planeta sin haber sentido pasión. Muchas gracias. Gracias a ti. Qué bonito episodio. Me gustó mucho, mucho, mucho. Porque a ti te gusta mucho todo lo que haces. Sí, pero yo creo que este ha sido el más emocional de todos. Llevas 3. Bueno, ha sido el más emocional de todos. Sí, es y gracias por hacerme ver que también este es el camino correcto. Me gusta lo que
lo que está pasando y qué padre que las personas puedan escuchar a gente como tú. Gracias, David. Y tienes toda la razón. O sea, la gente extraordinaria está a la vuelta de la esquina. No tiene que ser alguien con un renombre famoso. Aquí se puede sentar cualquier persona y tiene una historia increíble contar. Y ¿puedo decir algo antes sí, claro. de irme? Que esta pasión, cuando encuentren esta pasión, no la guarden. Compártanla con alguien más. Y ojalá tengan la gran fortuna de poder compartirla con alguien que tengan muy cerca. Y yo ahorita te hablé de que soy una mamá muy afortunada de mi hijo Aarón. Hola, Aarón. Si todavía sigues aquí, gracias. De mi hijo Chuchito, de mi hija Isabela. Pero principalmente soy una mujer muy afortunada de contar con el Chucho. El Chucho, que es un tipazo, que es un tipo extraordinario, que soy una chica con suerte, #chica con suerte, y tuve la gran suerte de encontrarme a un hombre apasionado. Y entonces encuentren a esa persona. Yo tuve la suerte de casarme con esa persona, pero no precisamente tiene que ser que te cases con ella o con él. Pero encuentra personas. Hay muchas personas apasionadas. Súmale pasión a tu vida. Y Chucho, si también te toca ver esto, gracias, contador. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, les recordamos, por favor, me encantaría que pusieran en los comentarios qué les parece. Si tienen más preguntas que hacer, pónganlos. Yo me encargo de hacérselos llegar a Ana. Ella los va a ver también ahí y los puede contestar directamente. Ponemos ahí tus redes sociales Sí, claro. si quieres para que la puedan consultar. Ana, algo muy importante también. ¿Dónde podemos encontrar? ¿Cómo se llaman tus libros? ¿Dónde los podemos encontrar? Pues yo creo que mis libros están perdidos en alguna de las colecciones que tiene La Rana del Instituto Estatal de la Cultura. Tengo algunos cuentos infantiles publicados, pero pues son colecciones por ahí muy, muy perdidas. Bueno, si tenemos la manera de tener un link o donde poderlos consultar, los ponemos ahí para que los pueda ver las personas. Sí, por ahí comparto lo que se pueda. Y bueno, y creo que siempre es lindo leer lo que alguien escribe y me encantaría que más personas tuvieran la oportunidad de conocer esos lindos pequeños personajes que construí hace años, pensando en que hay muchas formas de hablar de la muerte, de los amigos y de las relaciones de las familias y de cómo crecemos y nos convertimos en personas. Entonces sí, con gusto, pongo ahí más información. Vale, pues muchas gracias. Les invitamos a que si les gusta este contenido lo compartan, le den like. Esto ayuda a llegar a más personas que puedan necesitar este contenido. Y es todo. Muy buenas noches, gracias y sigamos comiendo tacos intergalácticos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.